Buen día a todos, bienvenidos sean. Mi nombre es el licenciado Francisco Javier Gregorio Dolores. Con motivo de este primer coloquio titulado La gobernanza de Internet, dilemas de la regulación jurídica, presentado por Proyecto Grado Cero y PAPIT RA 301013, en el marco de las actividades académicas de los compañeros que colaboramos en este posgrado, agradecemos su presencia y la presencia de tan distinguidos ponentes. Damos comienzo a esta segunda mesa titulada Derecho de libertad de expresión y privacidad de Internet, derechos en riesgo. Así hacemos también extensiva el reconocimiento al profesor Alfonso Ochoa Hoffman y a la jefa de la división de posgrado, Karina Gómez Frode, por todas las facilidades otorgadas. Ahora bien, se les hace la cordial invitación de que mantengan sus celulares apagados y al finalizar las mesas vamos a abrir un periodo para las preguntas correspondientes, para lo cual van a estar mis compañeros a los costados del auditorio y les van a facilitar las papeletas para lo cual. Bien, antes de comenzar con el tema, me gustaría realizar una reflexión. El derecho de libertad de expresión y de información han sido considerados por tradición derechos de la libertad de la persona. Asimismo, constituyen el fundamento de todo Estado democrático, ya que en virtud de ellos se propicia la configuración de la opinión pública, libre e informada. En este orden de ideas, las nuevas tecnologías vienen a cambiarnos el ejercicio de estos derechos, puesto que se viene a beneficiar, ya que permiten almacenar, compartir y distribuir cantidades enormes de información que en épocas anteriores hubiera parecido imposible, asimismo de que lo podemos hacer en un menor tiempo al estimado. Sin embargo, esto va a constituir un gran reto, puesto que existe una falta de regulación al respecto, principalmente en el área de las telecomunicaciones y el uso de la informática, y específicamente debemos remitirnos a la protección de esta información. Lo anterior nos conduce a cuestionarnos lo siguiente: ¿existirá alguna limitante en el ejercicio de estos derechos? Provisionalmente yo respondería que sí, puesto que en esta mesa se va a tratar cuestiones específicas como el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad, y debemos saber que los medios de comunicación y específicamente el Internet ponen en riesgo estos derechos, puesto que pueden hacer del dominio público de forma inmediata, masiva, esta información que solamente debe ser reservada para ciertas personas. Asimismo, también nos lleva al cuestionamiento de cuál será el lugar que ocupan estos derechos y cómo debe normarse su coexistencia. Sin más preámbulo, agradezco la presencia del doctor Fausto Kubli García, y él es licenciado en Derecho con mención especial por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde 2001 es profesor de la Facultad de Derecho e imparte las materias de Derecho a la Información, Régimen Jurídico de Comercio Exterior Mexicano, Historia de Derecho Mexicano y Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Asimismo, ha impartido cátedra en la maestría y doctorado en bioética. Sin más, les pido un fuerte aplauso para el doctor Fausto Kubli. Bueno, pues muchas gracias y agradezco también al Proyecto Grado Cero y a Alfonso, así como a la jefa de la división de este posgrado, a doña Karina Gómez Frode. El tema que hoy vamos a tratar es un tema que tiene muchísimas aristas, que tiene muchísimos despliegues, que desde la materia en la que se aborde, sea la jurídica o la sociológica, la económica, pues es una materia, es un tema riquísimo, pues da para mucho que escribir, da para mucho de qué hablar. En realidad el impacto que están teniendo las tecnologías de la información, el acceso a gran cúmulo de información, pues es algo que no había pasado en la humanidad antes.
Y no solamente este acceso, sino también la capacidad de transmitir información en cualquier momento, a todas horas y con un volumen impresionante de cobertura, ¿no? Un Twitter, un mensaje de Facebook, cualquiera de estos fenómenos de las redes sociales, pues puede circular inmediatamente por todo el planeta, ¿no? Y hemos visto cómo nos hemos enterado de cosas que hubiera sido imposible o hubiera tardado muchísimo en llegar la información a nosotros en otras circunstancias, ¿no? Sin estas tecnologías. De igual manera, todos los repositorios que tenemos acceso al conocimiento, del cual pues nos sirve muchísimo para crear mayores perspectivas en todas las disciplinas del conocimiento, ¿no? Básicamente, de todo este universo, de todas estas complejidades que se ven en esta época actual, me voy a referir a la reforma en materia de telecomunicaciones y la pongo entre el garantismo y la prevención, porque como ustedes sabrán, y como dice la pregunta de este coloquio, que si están en riesgo o no los derechos de libertad de expresión y tanto los derechos de la privacidad, pues estoy seguro que sí. Sí hay muchísimos visos de que estas reformas, de esta forma que se está tratando a los datos personales, a la geolocalización, pues puede convertirnos en un esquema autoritario, ¿no? Y me voy a explicar por qué desde el punto de vista de la idea de un Estado, de las dos propuestas que pueden desarrollarse en un Estado sobre este tema, que es una propuesta garantista y la otra preventiva. Todo esto a continuación lo voy a explicar, y también un poquito por qué digo que la reforma en telecomunicaciones puede conducirnos a tintes autoritarios, ¿no? Bueno, en principio, pues partiendo desde lo más general, quisiera hablar un poquito de la idea de un Estado liberal. ¿De qué se trata de que el Estado sea liberal? En un Estado liberal existe límite al poder público. Hay un límite marcado por las leyes al poder público. La idea es que el Estado o el poder público intervenga lo menos en la vida privada, no tenga injerencia en las relaciones privadas. En un Estado limitado es un Estado limitado por derechos fundamentales, el Estado liberal. Hay una mínima intervención en la vida privada por parte de las instituciones del Estado. Hay un respeto total y restricto, o al menos se pretende, a la propiedad privada, y también se pretende que en este Estado se garantice el Estado de Derecho. Y esto tiene una connotación enorme. Pongo un ejemplo. Como respeto a la propiedad privada, pues definitivamente ningún Estado del mundo lo tiene. Sencillamente, a la hora de cobrar impuestos, pues nos están quitando parte de nuestra propiedad. Cuando tú estás generando alguna riqueza, cuando estás ganando algo de dinero, pues ese dinero en teoría ya es tuyo. Sin embargo, bueno, en el caso de aquí de los maestros y profesores de la universidad, pues ni siquiera lo vemos, ¿no? Ya nos llega el cheque recortado por Hacienda. Parte de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra propiedad privada, está siendo intervenida por el Estado y nos la están quitando literalmente. Quitando, claro, el origen, la idea es para el gasto público, para pagar esta universidad, para que tengamos carreteras, calles sin baches, en fin, pero ya cuando uno empieza a ver que lo que uno está pagando pues es deficiente, pues ahí empieza el reclamo. Pero bueno, independientemente de esto, en todos los estados del mundo, en todos los países del mundo, la propiedad privada no tiene plenitud. Siempre va a haber en alguna medida la intervención del Estado en los ingresos de las personas, y en este supuesto, pues en su propiedad privada, ¿no? Entonces, todo este modelo de Estado liberal se ha ido decantando y criticando durante muchos años. Las grandes ideas de John Locke pues tienen ese matiz. El Estado debe estar limitado por derechos fundamentales y intervenir en lo mínimo en las relaciones privadas, ¿no? Los franceses decían dejar hacer, dejar pasar.
refiriéndose al comercio, refiriéndose a las acciones económicas de cualquier mercado, ¿no? Y esta es la idea de un Estado dentro del poder público, dentro de la sociedad, que tenga la menor de las intervenciones posibles en la vida. Por eso el artículo 16, que tiene un espíritu absolutamente liberal, y el 14, los dos son los pilares, pues ponen las condiciones, uno de los actos de privación, que es el artículo 14, nadie podrá ser privado de la vida, libertad, propiedades o derechos, sino mediante un juicio, ¿no?, bajo formalidades esenciales del procedimiento. Y el otro, los actos de molestia. ¿En qué momento está el poder público en capacidad de intervenir a la persona? Cuando hay un delito, cuando hay seguridad pública, en fin. Pero existen los detalles que tiene la ley para que esta intervención se dé, al igual que cuando se da en el momento en que nos quitan el 30% de nuestro salario por impuestos, ¿no? En este marco teórico, que es el que yo más me acerco, aunque no estoy absolutamente convencido del Estado liberal en términos económicos, pero sí creo que la intervención mínima es parte de lo que debería de tener el trasfondo ideológico de las reformas constitucionales y sobre todo de estas en materia de telecomunicaciones. Hay dos modelos que pueden traducirse fácilmente. Es decir, una ley que pretenda tener instrumentos para que exista mayor seguridad pública o prevención del delito, o mayor seguridad nacional, como ustedes quieran verlo, puede ser de dos maneras. Una puede ser garantista, en donde se debe anteponer la seguridad jurídica, donde exista este apego irrestricto a los otros derechos fundamentales, y que la intervención de alguna comunicación o dentro de la vida privada de cualquier persona sea a través de una decisión colegiada con el otro poder que se dedica a la impartición de justicia, que son los jueces. La lógica, por ejemplo, del cateo, en donde el policía investigador, el de la procuración de la justicia, porque aquí hay dos, el de la seguridad pública y el de la procuración de la justicia, tiene indicios suficientes para que se tenga por hecho que hay dentro de la casa de alguien elementos para integrar alguna averiguación previa y se consigne a un juez, es decir, con esas pruebas, le tiene que pedir primero a la autoridad judicial una orden de cateo. Pero aquí, ¿por qué sucede así? Si nosotros dejáramos al policía entrar a las casas de repente, de la nada, pues habría muchísimas formas de abuso policial, ¿no? Suponiendo que no viviéramos en un estado garantista, pues sí, si se meten a cualquier colonia popular de repente 500 policías a investigar, a meterse, a escrutar cada una de las casas que hay ahí, pues, o en cualquier casa de cualquier parte, de cualquier colonia, pues seguramente va a encontrar elementos de un delito sin órdenes de cateo, y va a encontrar que uno trae armas, el otro puede tener drogas, en fin, sencillamente va a haber mucho que van a encontrar de elementos que constituyan delitos. Sin embargo, también va a haber muchísimas personas que no tienen ni la más remota idea de lo que está pasando y les van a intervenir su vida privada. La idea de que el Poder Judicial sea el que otorgue la orden de cateo, con elementos que la Procuraduría está dando, es decir, estoy, señor juez, seguro que en la casa tal hay elementos para integrar una averiguación previa, ¿no?, para fincar responsabilidad penal. En ese momento, el juez va a evaluar la petición del Ministerio Público y va a decir, bueno, hay esa posibilidad, entonces te da una orden de cateo. Y la policía ahí sí ya se constituiría
en el lugar en donde se está pensando que hay elementos para integrar esta averiguación y entra a catear con todas las reglas, con todas las normas que el Estado tiene, con todas las formalidades que debe tener, porque todo este conjunto de formalidades significan seguridad jurídica y es parte de una óptica garantista en donde se están privilegiando los derechos fundamentales a la prevención del delito. La otra óptica, pues, es la óptica que se está adoptando en México. Es una óptica preventiva, en donde la presunción de inocencia no existe, en donde hay un sesgo autoritario, en donde los derechos fundamentales se relativizan al lado de dos conceptos que también existen y que también tienen que ser defendidos, que son la seguridad pública y la seguridad nacional. Pero aquí mucho ojo, cuando la política es preventiva, cuando se prefiere poner alguna actividad o diseñar alguna política, pues se violan derechos, ¿no? Como estar parando gente que está subiendo los peceros y los esculcan por todas partes, pues ahí probablemente sí encuentren alguna pistola o el bandido no suba su pistola en esa ocasión. Sí puede ser una medida preventiva, pero ¿a cambio de qué? De que el policía esté manoseando a los usuarios del transporte público, de que les estén violando determinada intimidad, de que les estén abriendo sus carteras, sus bolsos a las muchachas, en fin. ¿Ven cuál es la dimensión? Entonces, lo racional, lo lógico, lo jurídico, yo podría decirlo, es más lo natural, lo que tiene que ver más con los derechos fundamentales, es una política basada en derechos fundamentales, una política garantista, porque la política preventiva, el otro lado de la moneda, pues es una política ríspida, e insisto, tiene sesgos autoritarios, es poner garitas, es revisar gente, es molestar a la gente en sus bienes, en sus propiedades, en sus papeles, en sus posesiones, es intervención del Estado en la vida privada. Además, en un estado preventivo, pues hay mucho mayor abuso de las policías porque tienen atribuciones los cuerpos policíacos y como no participa el Poder Judicial en muchos actos preventivos, pues existe esta latencia de abuso policíaco. Entonces, bueno, hay dos conceptos que quiero tratar a continuación. Uno es el de la seguridad pública, el de la seguridad nacional, perdón. La seguridad nacional y la vida privada. La seguridad nacional significa que existe, que se vulnera o que se transgrede la seguridad nacional cuando estén amenazadas, cuando se amenace o se vulnere la estabilidad o permanencia de un Estado o de cualquiera de sus partes integrantes. Esto se traduce en que el Estado o cualquiera de sus partes integrantes deje de funcionar correctamente derivado de cualquier causa. La seguridad nacional tiene muchísimas, o la vulneración de la seguridad nacional tiene muchísimas fuentes. Puede ser desde algún aspecto económico, si mañana se van, como en Argentina, los fondos buitres mexicanos, que todavía no están echando ala, pero están aquí bien fijos. Pero, por ejemplo, la caída económica, una debacle financiera, pues puede producir cuestiones que alteren la seguridad nacional. Un huracán, un temblor, cualquier fenómeno natural que pueda también poner en riesgo al Estado o a sus partes integrantes, una epidemia, una pandemia, algún riesgo sanitario bastante agudo. También podríamos hablar de, en este caso de México, de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada en otros países es una cuestión de seguridad pública, es una cuestión que tiene que ver la policía. Aquí en México esa dimensión saltó.
la delincuencia organizada se convirtió en una amenaza a la estabilidad y a la permanencia del Estado mexicano o de cualquiera de sus partes. Michoacán, o nada más vayan a cualquier parte de Tamaulipas, en donde no hay presencia del Estado mexicano, en donde no existen las instituciones del Estado mexicano. Pues bueno, a lo que me quiero referir es que la seguridad nacional existe, y la seguridad nacional pues debe de cualquier manera pues tratarse de complementar. Tiene que haber un organismo que la cubra, que haga que los elementos que la pongan en riesgo pues desaparezcan. Eso es innegable. Las instituciones del Estado mexicano, por ejemplo en este caso, pues deben de pervivir más allá de los cárteles de la droga y de los montones de armas que puedan introducir al país y de los miles de millones de dólares que generan anualmente no solo el narcotráfico, sino todos los giros de la delincuencia organizada. La seguridad nacional en muchas ocasiones se ha visto vulnerada, y en otras ocasiones han prevenido esta vulneración. Sin embargo, ha sido también a costa de la privacidad. Y uno de los grandes problemas de los Estados Unidos y del Wikileaks fue justamente que Estados Unidos, por seguridad nacional, que es un país que ha estado en guerra desde 1789, desde que nace, ha utilizado todos estos medios de comunicación para poder espiar a la población, espiar sobre todo a los agentes exteriores, ¿no? La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos utilizó varios softwares para poder tener intervenidas las comunicaciones de Google, de Yahoo, de todos ellos, que además, si Google o Yahoo no le daban información a la Agencia Nacional de Seguridad, se les consideraba traidores al país, y eso les iba a provocar pues la pérdida de muchísimo dinero, incluso hasta de la marca y de cualquier cosa, ¿no? Entonces les dieron la información de todos lados, de China, de Europa, de Alemania. Vimos cómo se empezó a desplegar una gran cantidad de reclamos hacia los Estados Unidos por haber espiado al mundo. Y bueno, la disculpa de los Estados Unidos es nuestra seguridad nacional. Pero bueno, aquí hay que ver qué clase de Estado es Estados Unidos cuando actúa, cuando primero se llama liberal y cuando empieza a intervenir todas las comunicaciones que le son posibles, ¿no? Y bueno, aquí en México, ya en un plano más tropical, pues se sabe que el Estado Mayor Presidencial, la PGR de Marisela, el Ejército, el CISEN, el Centro de Investigación sobre Seguridad Nacional, compraron el software FinFisher para poder espiar a la gente, ¿no? Para poder introducir dentro de los aparatos móviles un virus troyano que tenía la forma de actualización. Uno actualiza su teléfono y con eso se tiene capacidad para saber exactamente qué se está enviando, qué se está recibiendo, ¿no? En tiempo real. Y ese FinFisher pues lo utilizó la PGR y el CISEN y todos los demás, sin tener un soporte jurídico. Entonces, aquí es un gran problema, porque lo que está haciendo esta reforma en telecomunicaciones no es más que validar lo que ya estaban haciendo los cuerpos policíacos, los cuerpos de investigación de los delitos, si es que estaban investigando delitos y no a sus enemigos políticos, como usualmente suelen utilizar a las procuradurías, ¿no? Entonces, la seguridad pública también estoy totalmente a favor de que se prevenga y de que se investiguen los delitos. Sin embargo, también desde el punto de vista garantista y no preventivo. Sobre todo por la calidad de policías, de cuerpos policíacos que tenemos. Voy un poquito adelante, entro a la reforma en telecomunicaciones. La reforma en telecomunicaciones, donde derivó la ley de telecomunicaciones, tiene el título 8º que se llama de la colaboración con la justicia.
y de ahí tiene un capítulo único que se llama de las obligaciones en materia de seguridad y justicia. Son un par de artículos, el 189 y 190, en donde vienen incorporadas obligaciones de los concesionarios de telefonía, obligaciones que consisten en entregarle a la policía, a la preventiva o a la de procuración, es decir, a la de seguridad pública o a la de la Procuraduría General de la República, información sobre el uso de los dispositivos celulares, ¿no? Los concesionarios están obligados a atender cualquier mandamiento de la autoridad, y por autoridad me refiero PGR y seguridad pública. Las instancias de procuración de justicia y de seguridad pública nombran un funcionario o varios funcionarios de enlace, quienes son los que van a pedirle a Telmex, a Telcel, a Iusacell, a Movistar, si es que todavía existe por acá, que les den en tiempo real determinada información. Las obligaciones de los concesionarios es entregar, en primero, la localización geográfica en tiempo real de cualquier aparato, de cualquier dispositivo. También los concesionarios están obligados a conservar registros de sus datos durante un año y tienen que entregar estos registros cuando la autoridad así lo solicite. También entregar estos datos conservados, además de conservar los datos, tienen la obligación de entregarlos. Y tener un área responsable, es decir, Telmex y Telcel y los demás, que esté las 24 horas, los 365 días del año, a disposición de los cuerpos de procuración de justicia y de prevención del delito para entregar la información en ese momento. Todo esto obedece tal vez a una realidad exagerada en la que estamos viviendo. No digo que la disposición sea exagerada, lo es, pero también el momento en que estamos viviendo es un momento bastante crudo y difícil en términos reales para nuestro país. Todo esto, que insisto, yo estoy de acuerdo en que el Estado en determinadas situaciones como en el cateo pueda intervenir en la vida privada, pero en el cateo bajo la óptica y bajo la decisión colegiada del Poder Ejecutivo y el Judicial, lo que esperamos es seguridad jurídica. En este caso de la geolocalización y de la entrega de datos es sin aval, sin el consentimiento, sin la identificación de esto con un juez. Es decir, la policía por sí misma, sin siquiera tener los elementos de seguridad jurídica que hace la validación con un juez, puede acceder a toda esta información sin mayor problema. Y eso yo lo considero gravísimo. Yo lo considero gravísimo porque, insisto, viéndolo en nuestra realidad nacional, en donde más de la mitad de los delitos, el 60% de los delitos los hacen los cuerpos policíacos. Es decir, que si hoy tomamos a toda la policía del país y la mandamos a la isla Tiburón, allá en Sonora, va a disminuir el crimen 60% en México. Imagínense en un año o dos, cuando ya esté echado a andar todo esto, la serie de abusos que vamos a tener en la puerta. Creo que otro de los grandes males que nos pasó es que el IFAI, el instituto que es el encargado de proteger nuestra privacidad a través de la protección de los datos personales, se quedó corto y no hizo una acción de inconstitucionalidad. Porque sin duda esta reforma en telecomunicaciones no es garantista, es absolutamente preventiva, es intervencionista, nos está quitando libertad. Y el IFAI, en lugar de haber accionado esta posibilidad, como lo hizo muchísimas veces en otro tiempo, no accionó
de ninguna forma, evidenciando que esto es un verdadero peligro para la sociedad. Se los dejo hasta ahorita y a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Les pido un fuerte aplauso. Ahora bien, continuando con este ciclo de ponencias, vamos a continuar con la maestra Raquel Montiel Marín. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, asesora de la Comisión de Salud del Senado de la República en la 61ª legislatura, asesora de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados en la misma legislatura y actualmente es asesora parlamentaria de la 62ª legislatura, investigadora externa del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública y catedrática en materias como Derecho Constitucional, Administrativo, Introducción al Estudio del Derecho y Teoría del Estado, Derecho Penal en la Universidad Privada del Estado de México. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la maestra Raquel Montiel. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que todo quiero agradecer a la Universidad Autónoma la invitación que me hicieron a participar a este coloquio, a la jefa de División de Estudios de Posgrado, a la doctora Karina Gómez Freire, al maestro Alonso Ochoa Hoffman por la invitación que nos hicieron en este día. Bueno, pues como todos ustedes saben, el tema que hoy vamos a tratar es un tema muy complejo, puedo creerlo. Es un tema que sin duda alguna traerá como consecuencias muchas lagunas en el derecho, definitivamente. Yo les hablaré un poco acerca del proceso legislativo que llevó esta iniciativa, ¿verdad? Y inicialmente, como ustedes lo saben, es una iniciativa que presentó el titular del Poder Ejecutivo el 25 de marzo del 2014 y inmediatamente fue turnada a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Senado de la República para su estudio y dictamen de esta iniciativa. Déjenme comentarles que en ocasiones nosotros ya vemos en la televisión cuando los diputados y senadores votan las iniciativas. En realidad, si todos ustedes tuvieran la grata experiencia, ¿verdad?, de poder estar en todos los debates de cada una de estas iniciativas, pues realmente es algo desgastante. Fueron más cerca de 42 horas de debate de esta iniciativa y para que me puedan entender un poquito más, pues tendría que explicarles acerca de cuando esta iniciativa preferente, que fue también una reforma que se hizo a la Constitución, donde se le otorga una facultad al Poder Ejecutivo, ¿verdad?, de hacer llegar una de las dos iniciativas preferentes en cada periodo ordinario de sesiones. Y cuando llega esta iniciativa preferente del Poder Ejecutivo, pues obviamente se tiene que turnar a alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, dependiendo del tema del que se trate, es como se manda esta iniciativa para su estudio y análisis, ¿sí?, dentro de estas comisiones. Habrá ocasiones en que tendrá que ser comisiones en conjunto, que tengan que intervenir varias comisiones y cada una de estas tendrá que dar su dictamen. ¿Dónde es donde realmente vemos nosotros el estudio y el análisis? En estas comisiones. En estas comisiones donde está integrada por diputados de todos los partidos políticos, ¿sí?, y donde cada uno de ellos expresa sus motivos por los cuales está a favor o está en contra de esta iniciativa. Posteriormente está un presidente de la Cámara de Diputados quien está recibiendo todas esas intervenciones y al final es la comisión la que tiene que hacer este dictamen. Y ahí es donde verdaderamente vemos la pelea. ¿Por qué? Porque ahí es donde se discuten, ¿verdad?, intervienen muchos temas, no solamente en el tema jurídico, en el tema político, que es uno de los problemas que a veces como asesores les puedo decir que tenemos dentro de la Cámara,
¿Por qué? Porque nosotros hacemos todo el estudio y análisis de esas iniciativas que se presentan y nosotros decimos el impacto que va a tener estas iniciativas. Y más allá de nuestras opiniones que nosotros tengamos, pues ¿qué es lo que pasa? Hay un acuerdo político. No sé si ustedes recuerdan el Pacto por México. Muchos de nosotros lo recordamos, ¿verdad? Que es obviamente la unificación de todos los partidos políticos para poder llegar a un fin en algunos temas de la agenda, ¿verdad? Y que de alguna manera pues todos los partidos estén a favor. Lamentablemente este Pacto por México ya no existe, porque ustedes han visto durante todo este tiempo en las noticias que hay partidos que están en oposición y que de alguna manera pues rompieron con ese esquema. Entonces nosotros cuando hacemos la presentación del dictamen, lamentablemente existe una línea política que es la que ya no nos permite a nosotros ver más allá de lo que es, si se vulneran algunos derechos o no. Ya no importa si el impacto de esta ley va a ser en beneficio de nuestra población, que de hecho esa es una de las características principales que deben de tener las iniciativas. Sin embargo, cuando nosotros nos dicen, pues va en sentido contrario, a favor de este dictamen, pues es donde ya nosotros, nuestros alcances como asesores o como investigadores, pues queda fuera. Hay una línea política donde ya los acuerdos están previamente, ¿verdad? Y donde la verdad he de decirles que lamentablemente pues es una pantomima allí en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque hay grupos, muy ciertos, que son en contra, son contrarios al Poder Ejecutivo o al partido en sí que están en la mayoría en la Cámara de Diputados, pero pues solamente son reservas que se hacen a los dictámenes, ¿verdad? Que esto es lo que nos lleva, cuando ustedes ven en la televisión, se quedaron los diputados tantas horas de sesiones, pero en realidad es porque se hacen reservas a los dictámenes. ¿Qué es? Acuerdos, son algunos desacuerdos que se tienen en algunos artículos y que de alguna manera los diputados pueden modificar, ¿no? Que esto va a llevar en su conjunto a una modificación al dictamen final que se tenga. Entonces, pues los diputados que se inscriben, ¿verdad?, para obviamente escuchar sus posicionamientos y hacer sus reservas, pues todas son desechadas. Y entonces es un tiempo perdido que se tiene en la Cámara. Y entonces ahí nosotros vemos, no, los diputados trabajan muchísimo. Y en realidad es, pues que nada más cierto grupo de diputados, espero que no estén escuchando, cierto grupo de diputados, ¿verdad?, pues son nada más los que hacen el uso de la tribuna. Al final, pues cuando ya se ve en la televisión, ¿verdad?, se está votando la reforma de telecomunicaciones, es porque hubo un acuerdo previo de todos los partidos. Y entonces, pues la mayoría puede estar a favor, puede estar en contra, solamente que los grupos de izquierda son minoría. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque todos los diputados de izquierda votaran en contra, la mayoría pues son obviamente a favor. En este caso, como está integrada nuestra Cámara de Diputados, donde los partidos mayoritarios pues obviamente siempre van a tener el voto de mayoría y pues tendrán que aprobarse estas iniciativas. Posteriormente sabemos que este procedimiento se tiene que mandar a las legislaturas de los estados. Y déjenme decirles que hay ocasiones en que una vez que está aprobado, yo creo que apenas se está imprimiendo el dictamen, ¿verdad?, y ya se está mandando a las legislaturas de los estados para su aprobación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En unos 2 o 3 días, una semana máximo, sabemos que ya está el 50+1 de las legislaturas locales a favor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esta ley obviamente ya es cuando se promulga, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya pasando un poquito a lo que es el tema del dictamen, como ya nuestro querido maestro Kublin nos hizo favor de hacer una referencia hasta dónde es el derecho a la privacidad. Si bien decía nuestro maestro, pues ahí dentro de esta iniciativa pues existen riesgos a la privacidad. ¿Por qué? Porque es muy cierto lo que nuestro maestro nos comentaba. Está dando una facultad a las autoridades que son la policía para investigar obviamente si existe o no existe algún conflicto donde pudieran tener algún tipo de
de riesgo a la seguridad nacional. Lo que nos comentaban es como ahorita nosotros estamos aquí en este auditorio, ¿verdad? Y resulta que a alguien se le ocurre que alguno de nosotros va a hacer un atentado contra la nación. Y en ese momento viene, ¿no? Ahora sí como dicen, levantan o recogen, ¿no? Los ministerios, viene la policía judicial y me arresta, sin ninguna orden obviamente previa. Y aquí el problema es que lo que siempre nosotros comentamos, los diputados hacen iniciativas o los senadores aprueban iniciativas y realmente ¿para quién es el conflicto? Para quienes la aplicamos. En este caso para el Poder Judicial y para los abogados que realmente litigamos cómo vamos a aplicar obviamente ese derecho. ¿Sí? Y entonces nosotros vemos que existe un riesgo a nuestra privacidad. ¿Hasta dónde podemos nosotros saber o tener límites a nuestra privacidad cuando el Estado lo que más le conviene es saber qué estamos haciendo en este momento? Si ustedes se dan cuenta, varias de nuestras instituciones se han centralizado. El Instituto Nacional Electoral es uno de ellos también. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la finalidad? Precisamente, tener concentrado el poder y así poderlo manejar. Entonces, lo que hace esta ley de telecomunicaciones es precisamente eso, saber en este momento qué es lo que está pasando, lo que está haciendo cada uno de nosotros, ¿mediante qué? Mediante este dispositivo. Si ahorita yo puedo mandar un mensaje en este momento, a lo mejor pueden saber qué es lo que estoy mandando. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos a las redes sociales, también es un problema. Y lo que nos comentaba el maestro, realmente si es un sistema garantista, no lo es, definitivamente. ¿Por qué? Porque obviamente se ven vulneradas nuestras garantías, ¿verdad?, del debido proceso también. Porque en el caso de que alguno de nosotros nos imputaran algún delito, ¿no?, que ponga en riesgo la seguridad nacional, pues obviamente cuáles van a ser nuestros medios de defensa y cómo vamos a aplicar obviamente el derecho también. También nos pone, sin duda alguna, es una reforma que amplía, ¿verdad?, el internet, las comunicaciones, pero imagínense si nosotros viviendo, ¿no?, en una zona urbanizada tendemos a que violen algunos derechos, imagínense también para aquellos que viven en zonas totalmente alejadas de nuestra sociedad, ¿no? Ahí realmente se consideraba o se considera que esta ley pueda ser implementada a partir del 2015. Y realmente nosotros nos hemos preguntado el impacto de esta ley, hasta dónde va a ser posible que en el 2015 se pueda dar todos estos alcances cuando tenemos un retroceso de tecnología de años. Y entonces, ¿qué nos está llevando? A que sí dimos un paso adelante, sin embargo, tenemos también muchas deficiencias. ¿Cómo nos va a garantizar el Estado el acceso a estas telecomunicaciones y sobre todo respetar nuestro derecho a la privacidad? Esa sería una pregunta que les tendríamos que hacer. Lo que también nos comentaba el maestro acerca de los metadatos que tendrán que ser conservados un año por lo menos en el poder, ¿no?, de estas empresas. Imagínense ustedes, no sé si les ha pasado, pero cuando nosotros damos nuestros datos para ciertas finalidades y resulta que ya me hablaron para mi tarjeta de crédito, para ofrecerme tarjetas de crédito. Y a veces decimos, ¿y quién le dio mis datos? Cuando yo nada más permití, ¿sí?, a cierta institución tener el uso de los mismos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues también entre estas empresas se van a poder, ¿no?, distribuir los datos. Y tampoco establece la ley cómo va a ser este resguardo y quiénes los van a tener. ¿Y qué va a pasar después de un año? Que ya no tengan que estar en su poder. Entonces, son interrogantes que de alguna manera tendríamos nosotros que plantearnos. Como licenciados en Derecho, considero que debemos de ser gente pensante, gente que tenemos que dar más allá de una visión tal vez nada más política, sino también jurídica, y sobre todo
hay ocasiones en que, por ejemplo, mis alumnos me preguntan, pues ya para qué estudiamos el derecho si las leyes no son lo suficientemente aplicables o se abusa del poder, ¿no? Y se modifican estas leyes solamente para ciertos grupos. Y yo solamente les digo, lo que tenemos que hacer es pelear por ese derecho, ¿sí? Ver si realmente nosotros podemos hacer algo, sí podemos hacer mucho. Lo que yo les comentaba, cuando nosotros hacemos la aplicación del derecho a las normas, es cuando nosotros vemos las lagunas del derecho. Y es cuando también nosotros podemos pronunciarnos con respecto a eso y dar una solución. Bueno, pues sería toda mi intervención en este momento. Les pido un fuerte aplauso. Continuando con este ciclo de ponencias, vamos a continuar con Antonio Martínez Velázquez. Él es representante de la comunidad de Internet. Ha fungido como director de tecnología en Grupo Cultural Horizonte, investigador independiente sobre Internet y sus consecuencias en la sociedad, la política y la democracia. Asimismo, ha participado en foros internacionales de gobernanza de Internet como LACNIC, Foro de Internet de Estocolmo, NET Mundial, Congreso Mundial de Propiedad Intelectual e Interés Público. Ha publicado en diversas revistas, entre las cuales podemos destacar Foreign Affairs, Latinoamérica, Gato Pardo, Nexo y Rolling Stone. Además, es blogger en animalpolitico.com y coautor del libro Ciudadanos MX, Twitter y el cambio político en México. Sin más, cedo el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias. Agradezco al proyecto Grado Cero y a la División de Estudios de Posgrado de la UNAM por esta invitación para hablar de un tema que me parece fundamental, que es lo que se plantea como el dilema de la gobernanza de Internet, o dónde debe estar el dilema de la gobernanza de Internet. En particular, este dilema se plantea como un dilema de los derechos de privacidad y de libertad de expresión. Y efectivamente es una discusión que se está teniendo a nivel mundial. Es una discusión que, en una experiencia donde me ha tocado estar en los foros de gobernanza de Internet en Brasil, o en Estocolmo, o en Asia, o en Estados Unidos, definitivamente la discusión en torno a estos temas es una discusión no solamente acalorada, sino es una discusión que todavía no termina de acabarse. Es decir, desde el punto de vista teórico y jurídico, Internet, en términos de gobernanza, ha supuesto por lo menos una revisión estructural, una revisión material del derecho en términos concretos, porque los elementos que configuran jurídicamente los derechos de libertad de expresión y privacidad con el Internet se han modificado, y entonces esta revisión ha llevado a todos estos dilemas que se pueden ir planteando en el tiempo. Y me gustaría, porque es algo que se ha escapado en la mesa, pero el término gobernanza de Internet es un tema que desde luego escapa a las legislaciones locales y tiene que ver con otros elementos. El concepto de gobernanza está ligado al ejercicio del poder y la autoridad por parte de diferentes colectivos que rivalizan entre sí en un contexto de relaciones internacionales. Es decir, por eso los foros de gobernanza de Internet, donde realmente suceden las cosas que después tienen impacto en el desarrollo de la comunidad de Internet, y no solamente en ellos, sino de los protocolos técnicos de la red, se dan en estos foros de gobernanza, que
para ampliar el concepto podemos decir y afirmar que la gobernanza es gobernar sin autoridad soberana en relaciones que trascienden las fronteras nacionales. Es decir, y estos colectivos que decía rivalizan entre sí para gobernar Internet, se presentan en condiciones de igualdad en estos foros donde está la comunidad técnica, la sociedad civil, los gobiernos y la academia, y que juntos discuten de acuerdo al escenario cuál debe ser el desarrollo de la comunidad. Entonces, digamos, un concepto de gobernanza amplio que se pueda construir, digamos, y que pueda abonar al entendimiento de esto, porque es algo que vamos a escuchar en el futuro, pues es un concepto que tiene que tener los elementos de autoridad y soberanía compartidas, de múltiples colectivos y de relaciones entre agentes que rivalizan en igualdad de condiciones. Y además, no solamente eso, sino que estos elementos tienen la necesidad de abarcar cuestiones técnicas, económicas, políticas y sociales que afectan el desarrollo de interés y los colectivos de Internet y de los colectivos involucrados. Esto es importante. Uno piensa, no sé exactamente qué piensen cómo se gobierna Internet, pero Internet no lo gobiernan estas leyes, evidentemente, sino que es una infraestructura internacional que tiene por lo menos 3 foros de gobernanza claramente identificados. Uno es el de los nombres y dominios de Internet, ICANN por sus siglas en inglés, ICANN que además acaba de terminar, es decir, ahorita está en un proceso de transición a una organización global que se llama IANA. Esto es por un lado. Por el otro lado está el Foro de Gobernanza de Internet, o IGF, por siglas en inglés, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, y donde se discuten temas que tienen que ver con el desarrollo de los derechos dentro de Internet. Y luego hay distintos foros, digamos foros paralelos, que son los foros regionales, como el Foro Regional de Gobernanza para América Latina y el Caribe, LACNIC, donde se discuten estos mismos temas a nivel regional y luego se discuten a nivel global. Es en estos foros de gobernanza de Internet donde se decide exactamente cómo funciona esto. Lo que ha sucedido, es decir, digamos, pensando en qué ha sucedido en términos de gobernanza de Internet, pues tenemos algunos elementos y fechas claves para la gobernanza de Internet. Particularmente entre los años 2003 y 2005 se llevó la cumbre de la Sociedad de la Información, primero en Túnez y luego, particularmente en Túnez en el 2005, y se sacó la Declaración Universal de la Sociedad de la Información que suscribieron los estados que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas, y donde se planteó una ruta, se trazó una ruta que abarcaba hasta el año 2015, que abarca hasta el año 2015, sobre cuál debería ser el desarrollo de Internet y sobre todo cuáles eran los temas a los que se iba a enfrentar esta sociedad de la información. En ese mapa de ruta que se hace y además se vota por consenso en el 2005, pues ya habían temas que tienen que ver con la privacidad, con la vigilancia gubernamental y con la incorporación del lenguaje de derechos humanos a la gobernanza de Internet. Posteriormente, la Organización Internacional de Telecomunicaciones, ITU, que depende también de la Organización de las Naciones Unidas, comenzó a incorporar Internet dentro de sus discusiones o dentro de sus conferencias internacionales, y ahí, digamos, se abre de nuevo un cisma. Los foros que ya he mencionado están
Se toman decisiones y se organizan a través de la gobernanza. ¿Esto qué quiere decir? Que estos colectivos están representados de igual forma en una mesa y que todos tienen la misma relevancia. Es decir, el gobierno no es el que lleva la gobernanza de Internet, tampoco son las empresas, tampoco es la academia y tampoco es la comunidad técnica, sino que todos están en el mismo nivel y se discuten temas específicos y se plantean temas muy puntuales que, digamos, se procesan de manera previa y se discuten y votan en estos foros internacionales. Y a diferencia de eso, la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, ahí cada estado tiene un voto. No hay otros actores que rivalicen en la discusión o del entendimiento de Internet. Y uno de los planteamientos en la conferencia de Dubái en el 2010 y posteriormente en el 2012, donde se rompió la votación, es que se anularan la ruta de la gobernanza y se pasara a una ruta donde los estados reunidos en la Organización Internacional de Telecomunicaciones decidieran sobre el futuro de Internet. Aquí, digamos, se regresa a un concepto de geopolítica donde los estados que hicieron un bloque, Rusia, China y parte de la Liga de Estados Árabes, votaron a favor de que así fuera, y del otro lado, Estados Unidos y, digamos, los países que coinciden políticamente con Estados Unidos votaron en contra de ello, pero no lograron un voto que fuera contundente, de manera que esa reunión que se llevó en Dubái sigue en suspenso y a finales de este año se llevará en Turquía una otra donde sabremos qué pasó, porque han pasado muchas cosas después de que, digamos, después de esta última reunión, en donde México evidentemente votó en el mismo sentido que los Estados Unidos. Dicho esto, porque me parece importante que estamos en un foro de gobernanza, se entienda exactamente de qué estamos hablando y cómo se puede procesar estas discusiones de gobernanza donde exactamente haya la participación de todos. Dicho esto, las reflexiones que se han hecho en estos foros de manera interna, en los documentos de trabajo y en las investigaciones que algunos de los investigadores hemos aportado para la discusión de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, primero viene en varios sentidos. Uno, que Internet, digamos, la legislación en torno a Internet tiene que tomar en cuenta todos estos elementos, no solamente por una cuestión de principio, sino porque será muy fácil, y esto lo hemos visto en cómo han fracasado muchas legislaciones locales o muchas legislaciones nacionales en torno a Internet, porque la infraestructura es global. Es decir, parece que muchas veces los legisladores y en otras ocasiones los académicos no entienden que Internet son unos tubos y unos cables que están alrededor de todo el mundo, que es un protocolo que transporta datos de un punto A un punto B de la manera más eficiente o el principio de máxima eficiencia, y eso es Internet. Por lo tanto, todas las legislaciones que traten de regular lo que sucede en esos tubos, pues evidentemente fracasarán, porque esos tubos tienen un acuerdo que son estos principios de gobernanza y estos foros donde los estados miembros y las corporaciones y la sociedad civil y la academia y la comunidad técnica discuten en igualdad de condiciones cuál será el futuro de esto. Ahí se discuten temas específicos como protocolos. ¿Qué protocolo se va a usar el día de mañana? Pues no lo sabemos. Y entonces las legislaciones locales pues evidentemente fracasan porque no prevén toda esta discusión. Digamos, en términos concretos de la legislación de telecomunicaciones, yo en los foros que me tocó participar en el Senado de la República,
pues más bien lo único que les decía a los senadores es que no si lo hacían con ignorancia o con malicia, como no voltear a ver toda una discusión mundial al respecto y legislar como si no existiera un trabajo en todo el mundo o como si Internet solamente sucediera en México. Eso me parecería todavía más preocupante. ¿Cuáles las otras reflexiones? Hay una reflexión interesante en torno a la libertad de expresión en Internet y que se ha desarrollado, digamos, en términos de derecho internacional y que se ha venido adoptando en distintos documentos que, gracias a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, podrían tener vigencia en nuestro país o tienen o se incorporan a, digamos, al bloque convencional de la ley, que es, por ejemplo, que Internet, digamos, o cómo se entiende en Internet la libertad de expresión, es, y lo han dicho los relatores de libertad de expresión de la ONU, en su momento Frank LaRue, de la Organización de Estados Americanos, de la Organización Africana de Derechos Humanos y de la Comisión Europea de Derechos Humanos, han concluido que la libertad de expresión se legisla igual en Internet que fuera de Internet. En la declaración conjunta de Internet y libertad de expresión que han emitido estos relatores y que fue presentada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde los Estados miembros la han adoptado, es una declaración conjunta del año 2010, en la cual me tocó participar en su redacción internacional en la Organización de las Naciones Unidas, y es una declaración conjunta que, si no la conocen, les recomiendo mucho que la vean. Está en la página de la Organización de Estados Americanos, donde hacemos, digamos, una pequeña, si se puede llamar así, una pequeña constitución global sobre Internet, o cómo abordar desde, tomando en cuenta estas condiciones económicas, políticas, sociales y técnicas, cómo abordar el derecho de Internet. Y entonces esta declaración tiene ciertos apartados. No solamente consideramos, evidentemente, como base el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que planteamos los problemas que pueda haber. Hablamos sobre bloqueo, sobre propiedad intelectual, sobre censura, sobre neutralidad de la red, y digamos este acuerdo ha subsistido y diversas cortes en el mundo, particularmente en América Latina. Apenas la Corte Suprema de Colombia ha usado esta declaración conjunta para resolver un par de casos acerca de bloqueo en la red. Esta declaración conjunta, que tiene como principio que Internet se regula en la libertad de expresión de la misma manera que fuera de él, también tiene, y así lo ha hecho público el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, tiene también una noción, dos nociones particulares: que Internet es una herramienta transformadora de la sociedad y que por lo tanto, y esta es digamos una reflexión jurídica que entra más en el campo de la teoría, pero que ha ensanchado las posibilidades de ejercicio del derecho, y al tomar en cuenta una nueva dimensión de posibilidad de ejercicio del derecho que trasciende fronteras y que de hecho transgrede los elementos formales del Estado-Nación, como lo es el gobierno, el territorio y la población. Al trascender y al transgredir esos elementos formales del Estado, pues evidentemente se ensancha la posibilidad de ejercicio del derecho, y con esa luz, digamos, las nuevas legislaciones o la nueva teoría jurídica al respecto tendrá que evaluar qué pasó con una infraestructura que de hecho descompone o parte en elementos, los elementos clásicos del derecho, y los pone en una nueva dimensión para poderlos analizar desde ahí.
Y por otro lado ha dicho que para las restricciones, por ejemplo, a la libertad de expresión, no solamente se tienen que tomar en cuenta las que, en este caso, y como es el informe de la relatora de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, se toma como base las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José, y lo que dice es no solo las restricciones que tienen que tener el Estado tiene que tomar en cuenta una prueba tripartita para algún tipo de restricción a la libertad de expresión en los Estados miembros, y esta prueba tripartita, que seguramente todos conocen, que tiene que ver uno con que la restricción esté previamente en la ley y que esa restricción sea o tenga como fin una sociedad más democrática, y no solamente eso, sino que en esa restricción se tomen en cuenta el conflicto con otros derechos. La relatora propone una cuarta sentido de evaluación, y que tiene que ver, y esto es parte de discusiones activas sobre qué pasa con la libertad de expresión en Internet, y se propuso una cuarta, que es que esa restricción no afecte la arquitectura fundamental del Internet. ¿Cuál es la arquitectura fundamental del Internet? La que ya he explicado acerca de un protocolo que transporta datos de un lugar a otro. Y en ese sentido es que nos encontramos con el problema de la vigilancia gubernamental y, desde luego, no en un sentido amplio, pero en un sentido concreto, con algunas cosas que ahora vamos a decir. En ese sentido, tenemos por lo menos tres elementos a considerar, y una es los aspectos, de dónde parte el hecho de la vigilancia gubernamental. Recientemente, en un artículo que publiqué, lo que decía es, hay una posibilidad más de comunicación, pero también hay una posibilidad de mayor vigilancia. Es decir, simultáneamente se amplían estas dos posibilidades, y como lo decía el doctor Fausto, pues eso puede tener también posibilidad de abusos en estados como el nuestro, donde el imperio de la ley es más bien una excepción y no una regla. Pero esta posibilidad también no está exenta de una dimensión también filosófica y política, que tiene que ver con un Estado que de hecho ha perdido el control de otro derecho, que es el derecho de asociación de los seres humanos, porque efectivamente estas infraestructuras como Internet ha puesto sobre la mesa o ha roto los paradigmas de asociación y de comunicación de los seres humanos, y me atrevo a decir también de los derechos de tránsito, porque ahora se puede transitar virtualmente y cruzar fronteras de manera virtual, y lo mismo se pueden, es decir, simultáneamente se puede, las personas se pueden informar, apoyar y difundir información de el Estado Islámico y de Levante, ISIS por sus siglas en inglés. Lo vimos recientemente con la decapitación del periodista Foley, y por el otro lado, esta misma posibilidad le da poderes a estados como Estados Unidos para vigilar de manera masiva a los individuos, y en este sentido es que tiene también una connotación mucho más filosófica o de filosofía política. Recientemente, en un libro del año 2010, el académico de la Universidad de Harvard, Evgeny Morozov, en su libro Net Delusion, pone, sobre la mesa
esta discusión donde este delirio de la red no solamente empodera a los ciudadanos, sino sobre todo, o a los individuos, sino sobre todo empodera a los estados y amplía sus capacidades de acción. Y Evgeny Morozov, en este libro que tiene ciertos tintes teóricos, pues desarrolla esta idea de las nuevas supersoberanías, donde Estados Unidos vigila no solamente a sus ciudadanos, sino que vigila a los ciudadanos extranjeros, y no solamente eso, sino que, digamos, un poco con la teoría de la filosofía política de Richard J. Bernstein, en su libro El abuso del mal, donde hace digamos, una disquisición filosófica acerca de el gobierno de Estados Unidos frente al terrorismo. Lo que dice es: el discurso público se moralizó, o hay una moralización del discurso público, una simplificación moral del discurso entre buenos y malos, y por eso es mucho más fácil tener justificaciones políticas y jurídicas para la vigilancia masiva de los individuos, sin que realmente sea un requisito. Lo que sabemos con los datos que el propio Keith Alexander, que es el representante del Senado de la Comisión de Seguridad en los Estados Unidos, y James Clapper, que es el director de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, lo que sabemos es que los programas que llevaron a cabo amparados en las reformas a la ley de Estados Unidos, a la ley federal de vigilancia a los extranjeros, FISA, por sus siglas en inglés, y que esa ley creada muchas décadas antes hay una corte que es una corte que opera paralelamente a la corte estadounidense, que solamente tiene estos casos, pero las reformas que propuso el presidente Barack Obama en el 2007, pues amplían estas posibilidades, y con esto se amparan estos programas de la Agencia Nacional de Seguridad. Lo que dice Keith Alexander y James Clapper en distintos documentos, y lo que dice el documento que se le presentó al gobierno de los Estados Unidos como evaluación de los programas después de las filtraciones de Edward Snowden, es que los programas fracasaron, que los programas o sea, lo único que se logró hacer, y esto ciudadanos, me parece un escándalo, que es, por un lado, la vigilancia de millones de ciudadanos, no solamente extranjeros, como lo dice la ley, sino también estadounidenses, que fueron fichados por el sistema de inteligencia. El único caso, o sea, frente a esos millones, al único detenido formalmente por estos programas fue una persona de origen somalí que desde la ciudad de Los Ángeles envió dinero en efectivo a un grupo somalí que había secuestrado una embarcación en las costas de Somalia. Entonces, en ese sentido, pues vemos como hay un fracaso en estos términos, pese a que hay una justificación moral, una justificación filosófica y jurídica sobre la vigilancia, pero vemos como esto tiene abusos gigantescos, porque en el lado donde vigilaron todos estos millones de ciudadanos, esos millones de ciudadanos hoy están fichados en el sistema de seguridad y tienen problemas para pasar en los aeropuertos, tienen problemas para conseguir trabajo y están perseguidos sistemáticamente por la policía. Y esto, digamos, al voltear el lado de lo jurídico y entendido el derecho a la libertad de expresión como un derecho no solamente individual, sino colectivo, y no solamente unilateral, sino bidimensional, donde está por un lado el derecho a acceso a la información y por el otro lado el derecho a la libertad de expresión, que son uno mismo, simplemente son las dos dimensiones del derecho, como los efectos que tiene el abuso de autoridad del Estado son de inhibición o de efecto enfriador, como llaman los teóricos de la libertad de expresión, efecto enfriador para comunicar por un lado y por otro lado para buscar información, porque en ambos casos puede ser, por ejemplo, fichado por el gobierno, y eso tiene efectos sustantivos
en el ejercicio del derecho en su conjunto. Y estas discusiones, que todavía no están terminadas, son discusiones muy interesantes que siguen estando en los foros de gobernanza de Internet y que eventualmente impactarán en el caso mexicano. Y yo, para terminar, creo que lo que sucederá con todo esto lo que se aprobó en la ley de telecomunicaciones son dos cosas. Una, que haya cada vez, digamos, que se abra una puerta más a algún sistema de corrupción. Por ahí el presidente Peña Nieto decía que es una cosa cultural. Evidentemente el señor está absolutamente equivocado, porque es una cosa de imperio de la ley. Y por el otro lado, que fracasará en términos de impartición de justicia, como fracasó en Estados Unidos. Es decir, hay elementos empíricos suficientes para poder decir que fracasará, y que el futuro de la libertad de expresión y de la privacidad en Internet pues pasará por una discusión amplia, por una discusión internacional que tendrá eventualmente algunas conclusiones sobre qué hacer, y en esto incluye qué hacen las empresas, cómo colaboran con el gobierno, y los gobiernos, los otros gobiernos, los gobiernos virtuales, como Facebook o como Google o como Twitter, que hoy por hoy arbitran o son árbitros de derechos fundamentales. Y nos enfrentamos a una nueva pregunta que ya no me está dando tiempo de desarrollar, que es la última parte de mi ponencia, que es cómo los privados, siendo árbitros de derechos humanos, es decir, se cancela la esfera pública del derecho, se cancela la esfera pública de los derechos fundamentales y del sistema judicial, y se agrega una nueva dimensión, que son unos privados, es el señor Jack Dorsey o el señor Mark Zuckerberg, siendo ellos jueces de qué no se puede decir, hasta dónde es privado y hasta dónde no, y nosotros con unos contratos de adhesión, digamos en un término jurídico más o menos claro, estamos aceptando este nuevo gobierno que de hecho opera paralelamente a los Estados-nación y que los reta. Y esa reflexión en términos jurídicos es lo que viene en los foros de gobernanza, y es lo que vamos a estar oyendo en los próximos años acerca de cómo resolver que ya no sea el Estado, ya no sean los organismos internacionales con capacidades de derecho público, sino que sean los privados los que arbitren derechos fundamentales. Y con esto termino. Muchas gracias. Les pido un fuerte aplauso. Finalmente, continuamos con Héctor Herrera Capetillo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, se ha desempeñado como profesor adjunto en la misma institución, impartiendo asignaturas como Temas Contemporáneos de América Latina, Estados Unidos y Canadá, Asia-Pacífico y más recientemente Geopolítica. En el 2011 fue asesor para el Ceneval, impartiendo las materias de Ciencias Sociales y Comunicación para el examen de bachillerato. Asimismo, es asistente de investigación en el Seminario Permanente de Geopolítica de la UNAM y es miembro del Consejo Editorial de la revista digital Cuadribio. Actualmente conductor del programa de radio por internet sobre temas internacionales, el Aleph. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra. Gracias, buenas tardes a todos ustedes. Estoy un poco enfermo de la garganta porque se nota un tanto el sonido. Me gustaría agradecer desde luego al Proyecto Grado Cero por la invitación, a Rosy Marlene en particular, y desde luego a todos ustedes por su asistencia. Me gustaría empezar también con la respuesta a la pregunta que se plantea en la mesa. ¿Son derechos en riesgo la libertad de expresión y la privacidad en Internet? Contestaría que sí lo son categóricamente. Sin embargo, esto no es nuevo, siempre han sido derechos en riesgo en Internet desde que existe Internet, y más aún desde que la sociedad, incluso fuera del Internet, existe y tiene una opinión y tiene datos personales. La privacidad y la libertad de expresión ha estado en riesgo. Hay una caricatura de Joaquín Salvador Lavado, Quino, famoso por Mafalda, que de hecho ilustra bastante bien esto. Es una imagen, no la pueden ver porque la tengo aquí, pero la narraré explícitamente. Se ve un grupo de cavernícolas enormes, gigantes, con unos mazos en la mano,
Iván y dice, nosotros tenemos orden de respetar tus ideas, pero dinos tú qué pensar de gran jefe de la tribu. Entonces el cavernícola que es interrogado dice, yo creo que gran jefe de la tribu ser muy bueno. Bueno, entonces van los cavernícolas gigantes y pasan con otra persona que se encuentra en el camino y le preguntan lo mismo. ¿Tú qué pensar de gran jefe de la tribu? Yo creo que gran jefe de la tribu es muy malo, ser un mamut. Y en ese momento le pegan todos con el mazo y lo sumergen en la tierra. Dice, gran jefe, da orden de respetar ideas, mas no respetar tu persona. Entonces, con ese sentido incluso, de que se puede respetar la idea, pero no la persona, es que la libertad de expresión en Internet puede estar ahí, puede ser, digamos, ilusoriamente real en Internet, pero desde luego puede haber una persecución, puede haber cierta censura, puede haber una cacería de quienes ahí se expresan en el ciberespacio. Y eso me lleva entonces a plantearme una pregunta de entrada, ¿qué es ciberespacio? Porque a menudo es ocupado como sinónimo, ciberespacio e Internet es visto como lo mismo. Sin embargo, no lo son, un tanto como la canción de este filósofo mexicano José José, que dice que amar y querer no es igual porque amar es querer y sufrir es gozar. Igual podemos decir que Internet y ciberespacio no son lo mismo, que parezcan categóricamente conceptos bastante parecidos. Internet es la infraestructura, es la parte física, y hay quien define Internet entonces como tres perspectivas diferentes, como un medio de comunicación, como una tecnología y como un espacio social. El Internet, como comentaba Antonio, esta estructura física, los cables, la fibra óptica, los servidores y proveedores de Internet, los satélites, etcétera, etcétera. La estructura de Internet es una tecnología en esa medida basada en la red de redes, en la tecnología de la red de redes, que desde luego en la actualidad pues, es vista como obsoleta, es vista como algo viejo. La red de redes es un concepto pues, muy antiguo. Sin embargo, en los 60, que es cuando nace Internet en realidad, pues no era un concepto innovador, era un concepto que proponía algo diferente, es decir, que podías atacar un nodo de la red y podría continuar la red operando en términos normales. De esa forma entonces era un concepto innovador en los 60 y se mantiene como una tecnología que hasta el día de hoy ha permeado en el resto de las tecnologías que funcionan en redes. Es visto también, comentábamos, Internet como un medio de comunicación, y ahí es donde está también una innovación extra. Un medio de comunicación en la medida en que es capaz de comunicar evidentemente a diversos usuarios, pero que además se coloca, dicen algunos, como el primer medio de comunicación de masas. Y esto es importante destacar. Uno pensaría que el periódico, que la prensa en general, la radio y la televisión son también medios de comunicación de masas. Y algunos críticos de la comunicación dicen que no ocurre propiamente así, que en realidad la radio, la prensa y la televisión son medios de comunicación para las masas. Es una visión unilateral en la que el gobierno o un comité editorial dice qué tienes que saber, cómo lo tienes que saber, en qué orden te lo vamos a decir, lo de agenda de setting y framing en comunicación, y que tiene que ver como cómo queremos tú que percibas la información. Nosotros te decimos qué tienes que saber y cómo lo tienes que saber. En cambio, Internet es el primer medio de comunicación de masas en la medida en que permite comunicar a los usuarios de Internet. Hay una interacción entre los diversos usuarios, es un medio de medios. Recoge mediante formato multimedia a la radio, a la televisión, a la prensa y permite que interactúen a través de redes sociales, de comentarios. Desde luego que esto es a veces una ilusión y tenemos una falsa apariencia de que podemos hablarle a Peña Nieto y enviarle un tweet y decirle a Mancera que hay un bache en tal calle, y entonces ya decimos, bueno, nos estamos comunicando de tú por tú con los mandatarios públicos. Lo cierto es que no ocurre tal así, pero desde luego hay cierta apreciación y cierto grado de participación que nos lleva a pensar que hay una libertad de expresión y cierta, desde luego, interacción en el ciberespacio. Entonces, este ciberespacio se convierte en lo que venimos a discutir aquí, en libertad de expresión y privacidad. El espacio como un espacio social. Y esto quiere decir que el ciberespacio es un espacio socialmente producido. A diferencia de otros espacios físicos como este, por ejemplo, que es construido con concreto, etcétera, etcétera, el ciberespacio es una abstracción, pero es socialmente construido en la medida en que los cibernautas que ahí interactúan le dan vida y cabida. Son los comentarios, son los usuarios, son en realidad las estructuras de Internet lo que le dan vida a esta comunidad virtual que crea el ciberespacio. Entonces la libertad de expresión y la privacidad subsisten en el ciberespacio y no tanto en el Internet. Por eso cuando hablamos de regulación jurídica de Internet, hablamos más propiamente de la regulación de la infraestructura de Internet, hablamos por ejemplo como medio de comunicación de una ética de los medios de comunicación, pero cuando hablamos propiamente de libertad de expresión y de censura o privacidad o bloqueo, hablamos del ciberespacio, que es esta comunidad de usuarios que mantiene viva e interactuando constantemente a los participantes. Ahora me gustaría, después de hacer esta precisión, comentar que Internet ha evolucionado a tal ritmo que el derecho ha estado constantemente en riesgo, este derecho de libertad de expresión y de privacidad. Para dar un dato y ubicarnos en la forma en la que ha crecido esta comunidad, en 1993 se calcula que había 14 millones de usuarios de Internet. La mayoría de hechos estadounidenses, el 80% de ellos eran de Estados Unidos, era una comunidad principalmente elitista, de poder adquisitivo alto, tecnológica, etcétera, etcétera, y desde luego una comunidad relativamente fácil de controlar. 14 millones de usuarios distribuidos casi en la misma región geográfica, entonces no había mucho problema sobre cómo podíamos entender esto. Sin embargo, ha cambiado notablemente en la medida en que vemos que esa comunidad de repente explotó a partir de los años 90.
En 2013, 20 años después de aquella cifra, la Unión Internacional de Telecomunicaciones estima que somos 2.700 millones de usuarios de Internet. Si se dan cuenta de esto, pasamos de 14 millones en 1993 a 2.700 millones en 2013, 20 años después. Y en la actualidad las cifras en vivo estiman que estamos en poco más de 2.900 millones de usuarios de Internet. Esto es sorprendente porque una comunidad de 2.900 millones de usuarios distribuidos inequitativamente geográficamente es mucho más difícil de controlar, mucho más difícil de entender y desde luego también de censurar, de bloquear, etc. Por eso vemos este tema a veces de un carácter local, porque la censura viene primero del Estado primario en vez de una comunidad internacional que podría ser la garante de estos derechos. Ahora, entrando de lleno a la libertad de expresión, me gustaría aquí poner que hay varias organizaciones internacionales que se encargan de velar este derecho de libertad de expresión, o al menos de promoverlo. Entre ellas tenemos a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que se encarga del tema de libertad de expresión en términos generales, pero más propiamente en los últimos años de la libertad de expresión en Internet. Igualmente tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha redactado un informe de libertad de expresión en Internet que se basa en 5 principios sobre los cuales debe sustentarse la información de libertad de expresión. El primero es acceso universal, es decir, que toda persona tiene que tener acceso al Internet. Si no tiene acceso, se está vulnerando la libertad de expresión. El segundo es no discriminación. Nadie puede ser discriminado por su condición sexual, religiosa, racial, etcétera, de usar las tecnologías de la información y la comunicación. El tercero es pluralismo, que cualquiera pueda tener voz y cabida en términos equitativos con el resto de la comunidad de internautas. El cuarto es la privacidad, que se protejan los datos de quienes participan en la comunidad de Internet. Y quinto, la neutralidad de la red, que tiene que ver con no poder censurar una parte de los contenidos a ciertos autores, a ciertas instancias, digamos, de la estructura y de la comunidad virtual. Recientemente, incluso el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció en 2012 que la libertad de expresión en Internet es un derecho humano básico y por lo tanto tiene que protegerse y los estados tienen que garantizar esta misma protección. Igualmente hay instancias, como comentaban también anteriormente, que protegen estos derechos. Los relatores especiales de la OEA, de la ONU, han tenido diversas posiciones respecto a la libertad de expresión en la red y cómo debe tratarse esta a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay aspectos que podríamos discutir más de carácter local, y ya lo han hecho las leyes reglamentarias de telecomunicaciones y cómo los estados van regulando este tipo de acciones. Como ya lo han discutido anteriormente, me voy a saltar esta parte, entonces, lo cual son unas hojas que nos ahorramos, pero pasamos directamente a otras legislaciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la ley SOPA y PIPA, que discutirán en otro foro, que nada más comento generalmente, aunque no legislaban propiamente sobre la libertad de expresión y la privacidad, sí tocaban colateralmente este tema en la medida en que se protegían los datos de autor. Y ahí vino todo un debate en los Estados Unidos porque se presentaron la iniciativa de SOPA y de PIPA en la Cámara de Representantes del Senado de los Estados Unidos, que buscaba proteger la información de las casas editoriales, de la industria cinematográfica, de la radio, la televisión, que tienen contenidos en Internet y constantemente, a través de la compartimiento de estos documentos, es que pueden ser violados constantemente. Entonces, esta iniciativa contaba con el apoyo de quienes tienen este tipo de prerrogativas, quienes tienen este tipo de acciones. Por ejemplo, Hollywood, la industria cinematográfica, MGM, etcétera, etcétera, estaban a favor de este tipo de iniciativas. En cambio, tenían en contra a quienes estaban, desde luego, digamos, siendo afectados en sus derechos, y me refiero propiamente a las industrias de telecomunicaciones y a las industrias relacionadas con el Internet. Por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Twitter, se pusieron en contra respecto a esta iniciativa. Entonces se dio el debate entre lo que llaman la comunidad de Silicon Valley contra Hollywood. Finalmente el debate lo gana, ¿quién creen ustedes? Silicon Valley. Silicon Valley tiene un poderoso lobby en el Congreso de los Estados Unidos que presionó notablemente, y finalmente muchos legisladores fueron renunciando a votar a favor de la ley SOPA y de la ley PIPA, y entonces pasó al archivo. Sin embargo, en un mensaje, digamos, de cierto optimismo y de buscar cierto apoyo de Barack Obama hacia la comunidad de Hollywood, lo que hizo fue una iniciativa en la cual, mejor dicho, una acción en la cual el FBI detuvo al creador de Megaupload. Ustedes recordarán aquella escena en la cual se articularon con autoridades de Nueva Zelanda para detener en este país a Kim Do, me parece que es el nombre, en el cual controlaba este sitio de Megaupload que se basa en compartir información. Entonces, evidentemente estaba atentando contra los derechos de autor porque estaban compartiendo películas, libros, etcétera, etcétera. Entonces, en un mensaje de apoyo, Barack Obama, pues básicamente apoyó a la comunidad deteniendo a este sujeto y dando a entender que iban a estar protegiendo los derechos y la propiedad intelectual en el Internet, aún cuando no se aprobara esta iniciativa de SOPA y PIPA. Y ahora pasamos directamente a otra parte que me gustaría ya, digamos, en un segundo apartado tocar, es la privacidad. La privacidad en el ciberespacio, que va ligada desde luego a la libertad de expresión, tiene diversas aristas. Y yo comienzo con una pregunta aquí, y les pregunto a ustedes, sean honestos por favor, ¿quién de ustedes lee
cuando aparece en la parte de abajo términos y condiciones políticas de uso al abrir una cuenta de Gmail, de YouTube, etcétera, etcétera. Alcen la mano en este momento. ¿No? ¿Nadie lo lee o nadie es honesto? La segunda. Hay una preocupación notable porque uno pues entra a abrir un correo electrónico en Gmail, en Yahoo, etcétera, abre un canal de YouTube, en YouTube evidentemente, una cuenta en Facebook o en Twitter, y siempre viene pon tu nombre de usuario, ¿no? Y uno puede poner su nombre real, Héctor Herrera, o puede inventarse Bombón Latino 2.0 y poner su contraseña, y también es bastante estrafalario en las contraseñas, y Papacito Alfa número 24, y entonces bueno, estoy dando mis datos para que ustedes puedan acceder a mis cuentas. Lo cierto es que con esto al final tenemos otra información que viene un recuadro donde dice términos y condiciones y políticas de privacidad, y uno siempre marca la casilla como si lo hubiera leído, y digo, no lo estoy culpando porque yo tampoco lo leo, nadie lo hace en realidad, y lo que tenemos entonces es un conjunto de políticas que estamos aprobando pero que no sabemos qué son. Y no lo leemos porque en realidad es un texto enorme, en letra pequeñita, mayúsculas, en inglés a veces, con términos jurídicos que al menos yo que no estudié Derecho no entiendo para nada. Entonces pueden decirme cualquier cosa y yo básicamente firmaría. Digo, no lo digo para que lo hagan, pero tenemos este ambiente en el ciberespacio. Entonces, lo que pasa ahí es que estamos aprobando una serie de condiciones sin darnos cuenta. Y tiene sentido en la medida en que es una pérdida de tiempo. A un estudio reciente estimaba que si un estadounidense promedio tuviera que leer todos estos contratos en internet, gastaría 180 horas al año en leer tan solo los contratos para abrir sus cuentas de correo y de canales de redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, con esto en mente, estamos aprobando una serie de cosas que no entendemos. Un sitio en internet hizo un experimento para probar esto. Game Station se llama el sitio, es un sitio que renta videojuegos en Reino Unido, y lo que hizo fue por 24 horas cambiar su política de privacidad y términos de uso, y puso que quien suscribiera un videojuego en ese tiempo estaría dando su alma a la compañía Game Station de por vida. Lo sorprendente fue lo que en realidad pasó al día siguiente. La compañía Game Station publicó al principio del sitio que el día de ayer recopiló 7,000 almas humanas que ocuparon el servicio sin darse cuenta que habían cedido su alma a la compañía. Desde luego es una broma para la empresa, pero como experimento social desde las ciencias sociales pues resulta bastante ilustrativo. Nosotros firmamos sin darnos cuenta de qué estamos aceptando. Así que me di a la tarea de checar ayer rápidamente cómo estaban las condiciones de uso de varios sitios, lo que no hice en su momento, pero que ahora sí tuve que hacer, leer Facebook, Gmail, Twitter, Instagram, y me sorprendió encontrar que no era tampoco tan pernicioso ni era cederle el alma a diario literalmente, pero sí tiene algunas cosas muy ambiguas. Entre ellos accedemos a dar nuestro nombre completo o el nombre que demos en las cuentas, el número telefónico en caso de que se requiera, en algunos sitios al menos, damos la dirección también, dirección de correo electrónico, permitimos en algunos sitios también, si ocupamos dispositivos móviles, saber qué tipo de dispositivo es, qué sistema operativo ocupamos, nuestro número telefónico, si es un celular desde el cual estamos accediendo a Facebook, por ejemplo, las llamadas que entran, de quiénes entran, cuánto tiempo duran, y nuestra ubicación real GPS. Entonces estamos cediendo este tipo de acciones sin darnos cuenta, y evidentemente las empresas buscan ampararse y decir que esto lo hacen para proporcionarnos publicidad acorde a nuestras necesidades y condiciones, para darnos un mejor servicio, recoger nuestra experiencia en la red, pero también puede prestarse a otro tipo de usos. Y por eso ponían incluso en un apartado qué podemos hacer con esa información, y se dice ahí que no pueden venderla ni lucrar con ella, pero que en ciertos casos pueden proporcionar la información. Algunas empresas únicamente lo ponen bajo consentimiento de la persona, lo cual desde luego es bastante extraño en la red, porque a veces uno acepta también sin darse cuenta. Si aceptamos las políticas de privacidad, que no aceptemos sin darnos cuenta voluntariamente o involuntariamente sobre esas políticas, pues también resulta extraño. Cuando uno, por ejemplo, en Facebook utiliza cierto juego, dicen, vamos a recopilar información de tu perfil, ¿estás de acuerdo? Sí, yo solo quiero jugar, no me importa, aceptar. Y en ese momento estamos accediendo, damos nuestro consentimiento de forma voluntaria para que ellos ocupen esa información. También dos políticas ponen que pueden proporcionarla en caso de que haya una orden judicial, que alguna unidad administrativa judicial del país en el cual es sede requiere esta información, o también se dice, y esto es bastante ambiguo, si de buena fe determinamos que su información tenga un uso relevante o que pueda ser importante para tal o determinada causa, podemos revelar o proteger contrariamente esa información. Entonces, con estos ambientes ambiguos, con estos caracteres que no podemos entender, es que hay ciertas vulneraciones que nosotros de forma voluntaria, lo pongo entre comillas, permitimos que las empresas lo hagan. Si bien ocurre lo que comentamos en la mesa, que hay un Estado que vigila, que hay un Estado que censura, pues también tenemos cierta culpa nosotros al aprobar y al dar casi de manera consensual y voluntaria este tipo de información para que las empresas lo ocupen. Y hace poco tiempo, de hecho, hubo un escándalo en Instagram, cuando en diciembre de 2012, no sé si solo en Estados Unidos, pero al menos se hizo así,
se cambiaron las políticas de privacidad y los términos de uso y se puso que Instagram podía vender las fotografías y la información sin dar una retribución monetaria o avisarle al usuario. Esto provocó una escalada en las redes sociales. Quienes se dieron cuenta, al menos afortunadamente, alguien leyó las redes, los términos de uso, y entonces hubo una escalada en las redes sociales, hubo una protesta y finalmente Instagram quitó esta política. Pero ahí están y se están cambiando, y de hecho al autorizarlas también estamos autorizando que los términos y condiciones cambien constantemente. Y eso es lo que deberíamos también estar vigilando, porque si cada año se cambian, por ejemplo, deberíamos estar entrando para ver qué se cambió y qué no, y cancelar la cuenta. Pero al seguir usando el servicio, de facto estamos reconociendo que aceptamos ese tipo de condiciones y políticas de uso. Entonces tenemos este ambiente cambiante en las políticas de uso, y más aún en los Estados Unidos, cuando a raíz del 2001 los atentados terroristas, la ley Patriota o el Acta Patriota permitió que básicamente el gobierno de Estados Unidos pudiera sin ningún permiso recuperar esta información. Y hay una serie de lagunas que ustedes entenderán mejor que yo en el derecho. Por ejemplo, el gobierno estadounidense podría entrar a las cuentas de redes sociales y buscar información, pero sería una violación a la Cuarta Enmienda estadounidense, que dice que no se puede acceder sin una orden judicial. Sin embargo, hay cierto recoveco por ahí que si las compañías tienen la información que voluntariamente nosotros dimos, el gobierno estadounidense podría pedírselas, entonces ya no está violando la ley, o al menos no la Cuarta Enmienda, y si otro grupo menor quizá de leyes que le serviría al gobierno estadounidense para obtener este tipo de información. Entonces, con eso en mente, lo que tenemos que estar vigilando es cómo la privacidad está siendo vulnerada incluso a nuestros propios ojos y bajo nuestros propios términos de aceptación. Ahora, casi ya para terminar, sobre esta parte, me gustaría únicamente señalar que estas políticas que cambian nos permiten entender cómo nosotros somos parte de este engranaje y a veces no somos conscientes de ello. No somos conscientes al aceptarlo, y por ello estamos cediendo nuestros derechos. No somos conscientes tampoco al vigilar al Estado, quien vigila al vigilante finalmente, pero tampoco somos conscientes en darle seguimiento. En diversas acusaciones se ha puesto en el banquillo a ciertos funcionarios de Facebook, de Twitter, de Google para preguntarles sobre estos temas, al menos en Estados Unidos, y han dado ciertas respuestas. En 2010, por ejemplo, hubo una entrevista que me causó bastante sorpresa cuando Eric Schmidt, el director de Google, en 2010 declaraba: bueno, si te interesa algo de tu información, mantenerla en privado, pues no la pongas en internet, en realidad solo está ahí lo que tú pones. Y entonces un reportero, queriéndole hacerle la jugada a Eric Schmidt, lo que puso al día siguiente fue en Google averiguar dónde estaba la casa de Eric Schmidt, y a través de Google Maps, usando sus mismos servicios además, tomó una fotografía de la casa aérea de Google, del director de Google, Eric Schmidt, y la publicó en la red, y puso: esta es la casa de Eric Schmidt, por si lo quieren ir a visitar. Es información que está disponible en internet a través de Google y Google Maps. Entonces, evidentemente esto causó un enojo en Eric Schmidt, que él se refería a la información que ponemos, pero también hay información que nosotros no ponemos, ¿no? Google Maps hace un mapeo de las ciudades, y quién le dio permiso para tomar una foto de mi casa y subirla a la red. Digo, finalmente mi casa está ahí, y la de ustedes seguramente también está en la red, y nunca pasó nadie a decirme: ¿puedes firmar que tu casa va a estar en internet disponible a través de Google Maps? Evidentemente muchos hubieran dicho que no, pero ahí está la red, y digo, no me pongo en contra de Google Maps porque lo ocupo seguidamente. Si alguien se pierde en las calles de la ciudad, así que me interesa que siga en vida esta herramienta, pero nos muestra cómo esto desde luego preocupa a los ciudadanos, o debería preocupar. Y aquello que no sabemos es todavía lo más preocupante. Recientemente, la semana pasada, el Universal publicó una nota de cómo el CISEN ha estado recopilando información en Internet, en Facebook, Twitter y YouTube en particular, de forma casi pública, porque la información se obtuvo a través del IFAI, en la cual se mostraban 7,000 archivos, me parece, que contenían frases como los templarios, autodefensas, Michoacán, la familia, temas que eran de relevancia en ese mes para el gobierno y que desde luego forman parte de la seguridad nacional. Entonces, en esta medida nos preguntamos, en aras de la seguridad nacional, qué se está haciendo y qué no, qué se está vulnerando y qué se permite hacer, y cómo podemos entonces cambiar esta situación. Y ya para concluir únicamente, me gustaría decir que estos cambios van a seguir evolucionando, van a seguir cambiando constantemente en la medida en que la tecnología se redefine cada día. Hay una anécdota curiosa cuando a principios del siglo XX Horace Rackham, que era abogado de Henry Ford, fue al Michigan Savings Bank para preguntar por un préstamo para poder invertir en la naciente empresa de Ford. Y entonces le dice al gerente del banco: oye, necesito un préstamo para invertir en la compañía de Ford. Y le dice: no, pues estás loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a invertir en esa compañía? El coche es una moda, el caballo llegó aquí para quedarse. Afortunadamente, Rackham no le hizo caso a este gerente, invirtió en la compañía de Ford, después fue uno de los millonarios de Estados Unidos. Pero esto nos muestra cómo la tecnología, a veces desde nuestra percepción,
pues va a tener cambios pequeñitos, cambios que podemos digerir, y a veces los saltos son tan grandes que es difícil adecuarnos a ellos. Entonces, si no nos adecuamos a veces a cómo usar un teléfono celular, pues mucho menos a las políticas de uso y qué significa que yo ocupe este celular y que yo esté cediendo mis derechos. Entonces, en ese sentido, tenemos que preguntarnos si en aras de la privacidad, en aras de la seguridad nacional, puede vulnerarse la privacidad. En especial si entendemos que los modelos de redes sociales como Facebook y como Twitter finalmente son modelos de negocios, no son modelos netamente de redes sociales, sino modelos de negocios que lucran con la información y que buscan recopilar esos datos. El mayor activo de Facebook, y lo decía el propio Zuckerberg, es la información que tenemos y no propiamente la estructura en la cual la compartimos, sino los cientos y millones de datos que hemos recopilado a lo largo de estos años. Entonces, nuestra tarea es empezar a cambiar esto, empezar a vigilar estos sistemas y dispositivos que están alterando nuestra privacidad y censurar nuestra libertad de expresión. Un tanto como la frase de Fernando Savater que decía: uno puede estar a favor de la globalización y en contra de su rumbo actual, como uno puede estar a favor de la electricidad y en contra de la silla eléctrica. Lo mismo podemos decir, uno puede estar a favor de Internet, de las redes sociales, pero también tenemos que estar en contra de ciertas políticas y de cierta información y la forma en la que uno se ocupa esa información en las mismas redes sociales y en el ciberespacio, que es la reflexión con la que concluyo, y les agradezco la respuesta. Antes, y no solamente este acceso, sino también la capacidad de transmitir información en cualquier momento, a todas horas y con un volumen impresionante de cobertura, ¿no? Un Twitter, un mensaje de Facebook, cualquiera de estos fenómenos de las redes sociales, pues puede circular inmediatamente por todo el planeta, ¿no? Y hemos visto cómo nos hemos enterado de cosas que hubiera sido imposible o hubiera tardado muchísimo en llegar la información a nosotros en otras circunstancias, ¿no? Sin estas tecnologías. De igual manera, todos los repositorios que tenemos acceso al conocimiento, del cual pues nos sirve muchísimo para crear mayores perspectivas en todas las disciplinas del conocimiento, ¿no? Básicamente, de todo este universo, de todas estas complejidades que se ven en esta época actual, me voy a referir a la reforma en materia de telecomunicaciones, y la pongo entre el garantismo y la prevención, porque, como ustedes sabrán, y como dice la pregunta de este coloquio, que si están en riesgo o no los derechos de libertad de expresión y tanto los derechos de la privacidad, pues estoy seguro que sí. Sí hay muchísimos visos de que estas reformas, de esta forma que se está tratando a los datos personales, a la geolocalización, pues puede convertirnos en un esquema autoritario, ¿no? Y me voy a explicar por qué, desde el punto de vista de la idea de un Estado, de las dos propuestas que pueden desarrollarse en un Estado sobre este tema, que es una propuesta garantista y la otra preventiva. Todo esto a continuación lo voy a explicar, y también un poquito por qué digo que la reforma en telecomunicaciones puede conducirnos a tintes autoritarios, ¿no? Bueno, en principio, pues partiendo desde lo más general, quisiera hablar un poquito de la idea de un Estado liberal. ¿De qué se trata de que el Estado sea liberal? En un Estado liberal existe límite al poder público. Hay un límite marcado por las leyes al poder público.
La idea es que el Estado o el poder público intervenga lo menos en la vida privada, no tenga injerencia en las relaciones privadas. En un Estado limitado, Buen día a todos, bienvenidos sean. Mi nombre es el licenciado Francisco Javier Gregorio Dolores. Con motivo de este primer coloquio titulado La gobernanza de Internet, dilemas de la regulación jurídica, presentado por Proyecto Grado Cero y PAPIT RA 301013, en el marco de las actividades académicas de los compañeros que colaboramos en este posgrado, agradecemos su presencia y la presencia de tan distinguidos ponentes. Damos comienzo a esta segunda mesa titulada Derecho de libertad de expresión y privacidad de Internet, derechos en riesgo. Así hacemos también extensiva el reconocimiento al profesor Alfonso Ochoa Hoffman y a la jefa de la división de posgrado Karina Gómez Frode por todas las facilidades otorgadas. Ahora bien, se les hace la cordial invitación de que mantengan sus celulares apagados y al finalizar las mesas vamos a abrir un periodo para las preguntas correspondientes, para lo cual van a estar mis compañeros a los costados del auditorio y les van a facilitar las papeletas para lo cual. Bien, antes de comenzar con el tema, me gustaría realizar una reflexión. El derecho de libertad de expresión y de información han sido considerados por tradición derechos de la libertad de la persona. Asimismo, constituyen el fundamento de todo Estado democrático, ya que en virtud de ellos se propicia la configuración de la opinión pública, libre e informada. En este orden de ideas, las nuevas tecnologías vienen a cambiarnos el ejercicio de estos derechos, puesto que se viene a beneficiar, ya que permiten almacenar, compartir y distribuir cantidades enormes de información que en épocas anteriores hubiera parecido imposible, asimismo de que lo podemos hacer en un menor tiempo al estimado. Sin embargo, esto va a constituir un gran reto, puesto que existe una falta de regulación al respecto, principalmente en el área de las telecomunicaciones y el uso de la informática, y específicamente debemos remitirnos a la protección de esta información. Lo anterior nos conduce a cuestionarnos lo siguiente: ¿existirá alguna limitante en el ejercicio de estos derechos? Provisionalmente yo respondería que sí, puesto que en esta mesa se va a tratar cuestiones específicas como el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad, y debemos saber que los medios de comunicación y específicamente el Internet ponen en riesgo estos derechos, puesto que pueden hacer del dominio público de forma inmediata, masiva, esta información que solamente debe ser reservada para ciertas personas. Asimismo, también nos lleva al cuestionamiento de cuál será el lugar que ocupan estos derechos y cómo debe normarse su coexistencia. Sin más preámbulo, agradezco la presencia del doctor Fausto Kubli García, y él es licenciado en Derecho con mención especial por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde 2001 es profesor de la Facultad de Derecho e imparte las materias de Derecho a la Información, Régimen Jurídico de Comercio Exterior Mexicano, Historia de Derecho Mexicano y Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Asimismo, ha impartido cátedra en la maestría y doctorado en bioética. Sin más, les pido un fuerte aplauso para el doctor Fausto Kubli.
Bueno, pues muchas gracias y agradezco también al Proyecto Grado Cero y a Alfonso, así como a la jefa de la división de este posgrado, a doña Karina Gómez Frode. El tema que hoy vamos a tratar es un tema que tiene muchísimas aristas, que tiene muchísimos despliegues, que desde la materia en la que se aborde, sea la jurídica o la sociológica, la económica, pues es una materia, es un tema riquísimo, pues da para mucho que escribir, da para mucho de qué hablar. En realidad el impacto que están teniendo las tecnologías de la información, el acceso a gran cúmulo de información, pues es algo que no había pasado es un Estado limitado por derechos fundamentales, el Estado liberal. Hay una mínima intervención en la vida privada por parte de las instituciones del Estado, hay un respeto total y restricto, o al menos se pretende, a la propiedad privada, y también se pretende que en este Estado se garantice el Estado de Derecho. Y esto tiene una connotación enorme. Pongo un ejemplo. Como respeto a la propiedad privada, pues definitivamente ningún Estado del mundo lo tiene. Sencillamente, a la hora de cobrar impuestos, pues nos están quitando parte de nuestra propiedad. Cuando tú estás generando alguna riqueza, cuando estás ganando algo de dinero, pues ese dinero en teoría ya es tuyo. Sin embargo, bueno, en el caso de aquí de los maestros y profesores de la universidad, pues ni siquiera lo vemos, ¿no? Ya nos llega el cheque recortado por Hacienda. Parte de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra propiedad privada, está siendo intervenida por el Estado y nos la están quitando literalmente. Quitando, claro, el origen, la idea es para el gasto público, para pagar esta universidad, para que tengamos carreteras, calles sin baches, en fin, pero ya cuando uno empieza a ver que lo que uno está pagando pues es deficiente, pues ahí empieza el reclamo. Pero bueno, independientemente de esto, en todos los estados del mundo, en todos los países del mundo, la propiedad privada no tiene plenitud. Siempre va a haber en alguna medida la intervención del Estado en los ingresos de las personas, y en este supuesto, pues en su propiedad privada, ¿no? Entonces, todo este modelo de Estado liberal se ha ido decantando y criticando durante muchos años. Las grandes ideas de John Locke pues tienen ese matiz. El Estado debe estar limitado por derechos fundamentales y intervenir en lo mínimo en las relaciones privadas, ¿no? Los franceses decían dejar hacer, dejar pasar, refiriéndose al comercio, refiriéndose a las acciones económicas de cualquier mercado, ¿no? Y esta es la idea de un Estado dentro del poder público, dentro de la sociedad, que tenga la menor de las intervenciones posibles en la vida. Por eso el artículo 16, que tiene un espíritu absolutamente liberal, y el 14, los dos son los pilares, pues ponen las condiciones. Uno de los actos de privación, que es el artículo 14, nadie podrá ser privado de la vida, libertad, propiedades o derechos, sino mediante un juicio, ¿no? Bajo formalidades esenciales del procedimiento. Y el otro, los actos de molestia. ¿En qué momento está el poder público en capacidad de intervenir a la persona? Cuando hay un delito, cuando hay seguridad pública, en fin. Pero existen los detalles que tiene la ley para que esta intervención se dé, al igual que cuando se da en el momento en que nos quitan el 30% de nuestro salario por impuestos, ¿no? En este marco teórico, que es el que yo más me acerco, aunque no estoy absolutamente convencido del Estado liberal en términos económicos, pero sí creo que la intervención mínima es parte de lo que debería de tener el trasfondo ideológico de las reformas constitucionales, y sobre todo de estas en materia de telecomunicaciones. Hay dos modelos que pueden traducirse fácilmente. Es decir, una ley que pretenda tener instrumentos para que exista mayor seguridad pública o prevención del delito, o mayor seguridad nacional, como ustedes quieran verlo,
puede ser de dos maneras. Una puede ser garantista, en donde se debe anteponer la seguridad jurídica, donde exista este apego irrestricto a los otros derechos fundamentales, y que la intervención de alguna comunicación o dentro de la vida privada de cualquier persona sea a través de una decisión colegiada con el otro poder que se dedica a la impartición de justicia, que son los jueces. La lógica, por ejemplo, del cateo, en donde el policía investigador, el de la procuración de la justicia, porque aquí hay dos, el de la seguridad pública y el de la procuración de la justicia, tiene indicios suficientes para que se tenga por hecho que hay dentro de la casa de alguien elementos para integrar alguna averiguación previa y se consigne a un juez, es decir, con esas pruebas, le tiene que pedir primero a la autoridad judicial una orden de cateo. Pero aquí, ¿por qué sucede así? Si nosotros dejáramos al policía entrar a las casas de repente, de la nada, pues habría muchísimas formas de abuso policial, ¿no? Suponiendo que no viviéramos en un estado garantista, pues sí, si se meten a